Buenas noches, amados hermanos y amigos. Hoy lunes 14 de septiembre le damos gracias al Señor por su infinito amor y misericordia, por la oportunidad de reunirnos un lunes más a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Camacho ICC, para continuar con el estudio del libro de Génesis. Hoy desarrollaremos el capítulo 15 titulado Pacto de Dios con Abraham. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos y te alabamos. Te damos toda la gloria y la honra a ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la palabra. Danos entendimiento para atesorarla y ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. En el capítulo 15 de Génesis, el tema central es el pacto de Dios con Abraham. Un pacto es un acuerdo, un trato, un compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. Es una alianza solemne. El pacto que se establece entre Dios y Abraham es un pacto de promesas. Le promete descendencia y también una tierra prometida. Hermanos y amigos, el Señor hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2020, también quiere hacer pacto con nosotros. Nos hace un llamado, nos dice, sal de ese lugar, sal de tus delitos y pecados, sal de tus miedos y temores, que te paralizan y no te dejan avanzar. Y también nos hace una promesa, sal de ese lugar alejado de Dios o quizá pensamos que solo un poquito apartado. Sal de allí, porque yo tengo herencia para ti y una tierra prometida. Al dar ese paso de fe, recibiremos herencia. Nuestra herencia está en Jesucristo, que nos da perdón de pecados y salvación para vida eterna, y esa tierra prometida en el cielo. En Primera de Pedro, si me acompañan al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, encontramos un precioso pasaje que se titula Una herencia celestial. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y amados hermanos, ya estamos viviendo esos tiempos finales, esos tiempos postreros. Preciosa palabra del Señor. Abraham obedeció sin saber dónde iba. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amados hermanos, él salió sin saber a dónde iba, dice la palabra. Que el Señor nos abra los ojos y oídos espirituales para ver y entender que nuestra herencia verdadera está en Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Sin embargo, mientras estemos en esta funda de carne, que es este cuerpo terrenal, a pesar de saber que nuestra vida en esta tierra es pasajera, nos afanamos en riquezas materiales y descuidamos muchas veces nuestra vida espiritual, en la que tendremos herencia eterna. Que hoy podamos clamar como el rey David en el Salmo 39, en los versos del 4 al 8. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti.
Sí, hermanos, nuestra vida es frágil. ¿Cuánto más ahora en estos tiempos de pandemia? No estamos libres de contagio. Y si nos contagiamos, tampoco estamos libres de complicaciones que pueden terminar en la muerte. ¿Y cómo nos encontrará el Señor? En este capítulo también veremos que Dios le habla a Abraham en un momento en el que está pasando temores. No olvidemos que a pesar de ser un notable hombre en la Biblia, Abraham fue un hombre con debilidades y flaquezas, como tú y como yo, hermano. Así que también experimentó dudas, temores, miedos. Está en la naturaleza humana el temor y Abraham no estuvo exento a él. Podemos decir que según leemos en las Escrituras, en ese tiempo Abraham sintió temores, como los podemos sentir ahora frente a determinados eventos. Recordemos que en la clase anterior vimos que Abraham había estado en una batalla con reyes poderosos y quizá ante una posible represalia él sintió temor. Nosotros ahora que vivimos en medio de una pandemia, el mundo entero se enfrenta ante un enemigo microscópico que puede arrebatarnos la vida, además de todas las repercusiones económicas y sociales que afectan a las grandes mayorías. Todo esto hace que la humanidad enfrente temores. La diferencia será marcada por cómo responderemos. ¿Seguiremos con dudas, miedos o temores? ¿O llegaremos como Abraham después de ese tiempo de temor a un versículo 6 del capítulo de Génesis que dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia? Dios quiere y espera, hermanos amados, que ustedes y yo le creamos así, sin dudas ni temores, que demos ese paso de fe, ese paso de obediencia. Bueno saber que tenemos un Dios de amor y misericordia que nos da oportunidad de hacer real en nuestra vida el versículo 6 de Génesis 15. Después de esta introducción, los invito a acompañarme en la lectura del capítulo 15 de Génesis. Leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es un Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el capítulo anterior vimos a Abraham en la llanura en una batalla con reyes, y en este capítulo 15 lo vemos en la montaña con Dios. Y aunque en el capítulo 14 ya se le veía importante porque salvó a Lot y a las demás personas que estaban con él y rescató todos sus bienes, en el capítulo 15 se le verá más imponente porque lo veremos conversando con Dios, el creador de cielos y tierra, de todo lo visible e invisible, el todopoderoso, el único y sabio Dios. Bueno, hermanos, comencemos estudiando el versículo 1 y lo dividiremos en 4 partes: A, B, C y D. En el punto A, el versículo comienza diciendo: después de estas cosas. ¿Después de qué cosas? El texto se refiere al rescate de Lot, como fue estudiado en las 2 clases anteriores que se desarrolló el capítulo 14. Nos referiremos brevemente recordando que Lot se encontró en medio de una guerra como consecuencia de haber escogido vivir en la llanura, en el valle. Él escogió según sus ojos naturales, lo que le parecía más bonito, quizá más fácil para el cultivo. Escogió de manera egoísta, sin medir los riesgos al salir de la tierra prometida. Él prefirió la
aparente prosperidad de Sodoma que la bendición de la tierra prometida, poniéndose Lot en una situación vulnerable. Estando allí, él y su familia fueron llevados cautivos. Cuando esto pasó, gracias al amor y a la misericordia del Señor, Abraham salió a su rescate. Pero Lot no aprendió la lección, ya que después de ser rescatado regresó a Sodoma. Tal vez pensó que el secuestro había sido un golpe de mala suerte, en lugar de verlo como la consecuencia de salirse de la voluntad de Dios. Cuando salimos de la voluntad de Dios, nos exponemos a que nos pase cualquier cosa. Y salir de la voluntad de Dios no siempre es radical, es más bien sutilmente, poco a poco, y no estamos libres de resbalar. El mismo Asaf, que era un levita, músico y escritor, al que el rey David lo nombró para dirigir el coro en los servicios del santuario, dice en el Salmo 73, en los versículos 2 y 3, «En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos». Quizá podamos decir, yo no soy envidioso, pero ¿qué tal en otra área, hermano, hermana? Cada uno tiene sus debilidades y sus flaquezas, y si no estamos bien agarrados del Señor, nuestros pies pueden resbalar. Luego de rescatar a Lot, Abraham probablemente habrá deseado que su sobrino regresara con él. Abraham no tenía hijos y seguramente amaba mucho a Lot, quien era hijo de su hermano, y hasta consideraría que algún día fuese su heredero. Cuando vio que Lot se apartaba nuevamente para regresar a Sodoma, seguramente fue duro golpe para él, y también esto le afectaría a Abraham. Continuemos con el verso 1.b. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Cómo vino la palabra del Señor a Abraham? En visión. ¿Y cuál es su significado? En el diccionario secular es igual a decir ilusión, espejismo, cosa que se percibe como real siendo imaginaria. Mientras que en el diccionario bíblico, visión significa aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. También se dice de una aparición. Es la forma sobrenatural por medio de la cual Dios comunicaba su voluntad a sus siervos los profetas. El Señor sigue hablando en estos tiempos. Dice en su palabra en Hechos 2, capítulo 2, verso 17 y 18, «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán». Pasaremos al punto C del versículo 1. Le dice, no temas. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. Dios tenía una buena razón para decirle, no temas. Recordemos, hermanos, que en el capítulo 14, Abraham acababa de derrotar un gran ejército de una confederación de 5 reyes. Abraham tenía que preocuparse por su seguridad. Quizá por ese motivo tuvo temor de un ataque de revancha, y el Señor, que todo lo conoce y todo lo sabe, le dijo a Abraham, no temas. El hombre por naturaleza siente temor frente a lo desconocido, frente al peligro, frente a la posible pérdida de algo o de alguien. El Señor conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas y temores. Por eso nos dice, no temas 365 veces en la Biblia. Él nos recuerda cada día que está con nosotros. En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios es vigente, se aplica para Abraham y en estos tiempos para nosotros. En Génesis 15, versículo 1, cuando le dice a Abraham, no temas, es como si le dijera, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.
Esta palabra la encontramos en Jeremías capítulo 1, verso 8. Continuaremos con el punto D del verso 1. Una vez que Dios le dice a Abraham, no temas, inmediatamente le dice, yo soy tu escudo y tu galardón. El versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Primero estudiaremos qué es un escudo y para qué sirve. Un escudo es un arma de defensa y sirve para proteger el cuerpo de golpes del adversario. El escudo está considerado una de las armas de defensa de mayor historia. Se han hallado pruebas de su utilización en el tercer milenio antes de Cristo. Actualmente, los escudos son utilizados por las fuerzas policiales para prevenir y disuadir disturbios. Pero el escudo de Dios no solo sirve para proteger a Abraham en ese tiempo y a nosotros ahora de los ataques materiales del enemigo, sino mucho más. Nos protegen también de los dardos espirituales de maldad. Le podemos decir confiadamente, mi escondedero y mi escudo eres tú, Señor. En el Salmo 3, versículo 3, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En el Salmo 33, 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Cuán preciosa es la palabra del Señor, amados hermanos. Seguimos en el versículo 1 del capítulo 15 de Génesis. Su palabra tiene mayor valor que las joyas de este mundo. Para terminar el versículo 1, le dice a Abraham que es su galardón y que será sobremanera grande. Y para entender mejor, vayamos al significado de galardón. Equivale a decir premio, generalmente honorífico que se concede a alguien por sus méritos o por haber prestado servicios distinguidos. En el capítulo 14 de Génesis, Abraham rescató a su sobrino y a todos los que estaban con él de mano de 5 reyes y también recobró todos los bienes, pero no tomó nada como botín de guerra, para que no digan que lo habían enriquecido. En otras palabras, Abraham no tomó ningún premio. Ante esto, el Señor le dice que aunque él no tomó de los bienes del rey de Sodoma, él no perdería el premio, sino más bien que Dios mismo lo recompensaría y mucho más de lo que él podía esperar o imaginar. Podemos decir como el salmista en el Salmo 58, 11, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, en los versos del 24 al 26, encontramos en Moisés un precioso ejemplo de dónde debe estar puesta nuestra mirada mientras transcurre nuestra vida en esta tierra, aprovechando bien el tiempo porque los días son cortos y malos, no descuidando nuestras responsabilidades y obligaciones que nos tocan en este mundo, pero dándole importancia y tiempo a nuestra salvación con temor y temblor. Pero leamos qué dice las Escrituras en Hebreos capítulo 11 en el verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es lo importante, hermanos, tener la mirada puesta en el galardón. Y en 1 de Timoteo, capítulo 4, en los versos del 15 al 16, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amados hermanos, persistamos en cuidar nuestra salvación en medio de lo que nos ha tocado vivir, dando un buen testimonio.
En la segunda epístola de Juan, en el verso 8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El Señor viene pronto, hermanos. Él nos dice en Apocalipsis 22, versículo 12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Sabiendo, hermanos, que las obras son solo el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que se irán manifestando conforme vayamos creciendo a semejanza de Jesús. ¿Y cómo creceremos si no nos alimentamos diariamente con la lectura de la Biblia para conocer al Señor y ser transformados día a día a su semejanza en todo lo que hacemos? Que no sea un conocimiento puramente teórico, sino en la práctica, en nuestras actividades diarias, en nuestras relaciones con los demás, reflejando al Señor en nuestras vidas. Ahora pasaremos a estudiar los versículos 2 y 3 de Génesis capítulo 15. Allí veremos qué le contesta Abraham a Dios. Y dice: y respondiendo Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es un Damaseno Eliezer? Y en el versículo 3, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es como si Abraham le preguntara a Dios: ¿cuál será mi premio? ¿Por qué tú me dices que mi galardón será sobremanera grande, y lo que yo más anhelo es un hijo? Imaginemos por un momento a Abraham diciéndole: Jehová, me has prometido que me darás descendencia. ¿De qué me sirve todo lo que tengo si no tengo un hijo que me herede? Podemos ver en este pasaje que la gran aflicción que tenía Abraham era la falta de un hijo. Y en este punto, hermanos, hay enseñanza. Aunque nunca debemos quejarnos de Dios, porque Él es perfecto y sus planes para con nosotros también son perfectos, porque nosotros vemos lo que tenemos solo delante nuestro, pero Él ve más allá, ve nuestro futuro y lo que más nos conviene. En cambio, sí podemos quejarnos a Dios. Ahí está la diferencia. No quejarnos de Dios, pero sí podemos quejarnos a Dios, porque quejarnos a Dios supone derramar delante del Señor nuestras preocupaciones, temores, necesidades, derramar nuestro corazón fatigado y cargado delante de Dios como a un amigo fiel y compasivo que realmente Él es para con nosotros. Y Él es el que nos da alivio. La queja con la que Abraham respondió al Señor era por la carencia de descendencia, lo que constituía para él una pena tan grande que probablemente le quitaba el gusto de todas las satisfacciones. Es como si dijera: todo lo que pueda tener no tiene mayor valor para mí si me quedo sin hijo. Ante esto, a simple vista pudiéramos pensar que a Abraham no le importaba nada más que tener un hijo y que desechaba todas las bendiciones que recibía de parte del Señor. Pero, amados hermanos, no es así. Abraham tenía la mirada puesta en la simiente prometida. Él tenía un corazón agradecido para el Señor, lo amaba, pero tenía ese deseo ardiente de ese hijo, de esa descendencia, que sería la descendencia a través de la que vendría el Mesías. Así que podemos ver el real anhelo de Abraham y entonces comprender esa queja que le hacía a Dios. Era como decir: tengo esto y lo otro, pero ¿de qué me servirá todo esto si ando sin Cristo? Qué precioso, hermanos. En el versículo 4 y 5 vemos: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo,
tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Podemos apreciar en la respuesta de Dios ese amor hacia Abraham. En el verso 4, Dios le da promesa explícita de un hijo. Ese que ha nacido en tu casa no te heredará como temes, sino el que saldrá de tus entrañas. Un hijo tuyo será el que te heredará. Y para impresionarlo más con esta promesa, lo sacó fuera y le mostró las estrellas y le dijo, así será tu descendencia, tan numerosa como las estrellas innumerables a la vista. Qué preciosa promesa, hermanos. En Génesis capítulo 13, versículo 16, le dice que hará su descendencia según la carne, como el polvo de la tierra que no se puede contar. Pero lo que le dice en Génesis 15, 5 es sobre su descendencia espiritual, que sería como las estrellas del cielo, no solo que no se pueden contar, sino también gloriosa y muy preciosa. De su descendencia vendría a la tierra Jesucristo. Encontramos la genealogía de Jesús en el Evangelio según Mateo, capítulo 1, verso 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ustedes pueden seguir leyendo todo ese precioso capítulo. Tenemos también en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 16 la definición de quién es esa estrella resplandeciente. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Este versículo no deja ninguna duda que esa estrella resplandeciente de la mañana es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En Génesis 14, 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Notemos, hermanos, que dice y creyó a Jehová y no dice y creyó en Jehová. Esto nos indica que Abraham no solo creía en la existencia de Dios Todopoderoso, sino también creía en lo que le decía el Señor, en sus promesas. Vemos en este versículo la firme creencia de Abraham en la promesa que Dios le hizo. Cuando Abraham puso su confianza en Dios, específicamente en la promesa de Dios para él, acerca de su descendencia, de quien saldría el Mesías, Dios contó esta fe a Abraham por justicia. El apóstol Pablo pone la fe de Abraham como ejemplo. En Romanos capítulo 4, versículos desde el 18 al 22 podemos encontrar esto, que dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Le damos gracias al Señor porque en estos tiempos todos los creyentes somos justificados en Jesucristo, acerca de lo cual en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, en el verso 1, el Señor nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así llegamos, hermanos, este lunes al fin de esta clase. Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su paciencia para con nuestras vidas. Y le pedimos que nos guarde y nos libre de las acechanzas del enemigo y que nos podamos reunir el próximo lunes para la gloria y la honra de nuestro Señor.
Dios los bendiga, amados hermanos.